En particular es el alma, es el centro de todo. Nosotros no somos otra cosa que almas que nos incorporamos en cuerpo, ¿verdad? Y el paraguayo muy comúnmente, no solamente el indígena, sino que el paraguayo cuando hoy, vamos a suponer, fallece alguien, aparte de decir humano, una expresión muy común es decir oyejequí. Oyejequí es desprenderse. O sea que el guaraní y el paraguayo tienen el concepto muy profundo de lo que es el cuerpo y el alma. Porque ¿qué es lo que se desprende? El alma. El alma migra y queda el cuerpo. Y la otra cuestión que yo creo que es fundamental es el concepto que ellos tuvieron y hasta ahora inclusive es motivo de temas de análisis a nivel internacional en grandes universidades. Recuerdo últimamente un caso que se dio con la Universidad de París, donde ellos querían venir a estudiar lo que era el genoma guaraní, la parte genética. Algo había o hay, en muchos de los indígenas que todavía viven digamos, en un medio natural, que tienen un cuerpo sano, saludable, y que cuando salen hacia donde estamos nosotros, lo que sería la sociedad envolvente, es cuando ellos comienzan a sufrir por una gripe, por un resfrío, que sus cuerpos jamás conocieron. ¿Verdad? Yo nunca olvido un muy conocido caso que se dio con los ayoreos, una experiencia terrible, una crónica de muertes que se dieron en el año 86 y 87 más o menos, cuando un grupo de indígenas que fueron reducidos por una comunidad de menonitas en términos religiosos, durante 25 años se les metió en la cabeza que ellos tenían que ir al monte a buscarle a sus hermanos para que viniesen a esta sociedad nuestra y conociesen a Dios, porque el Dios que ellos tenían no era el verdadero, ¿no? Entonces 25 años después, esto ya con el ánimo muy pacífico, van a buscar a sus hermanos en el monte y lastimosamente los otros, que siempre los tuvieron como enemigos, ¿qué hacen? Se meten en una batalla campal con ellos. Mueren 5 de los 34 que fueron. Y la historia cuenta que después de haber terminado la batalla negocian otra vez y finalmente los 27 que estaban en un lugar muy retirado en el monte, en un sitio muy apartado, resuelven venir a Campo Loro, que está cerca de Filadelfia. Y a los días de haber llegado acá, ellos se encuentran con elementos totalmente extraños. Uno de ellos en materia de salud decía un resfrío que a nosotros no nos hace absolutamente nada, a varios ellos les mató. O por ejemplo el tema de la tos. Nunca jamás su cuerpo conocieron eso. Y lo otro es que allá ellos solamente consumían elementos vegetales como zapallo, sandía, inclusive la raíz del caraguatá, cuando no había nada que comer, miel de abeja, agua, y de animales solamente la tortuga que es un animal de carne blanca, o sea, como el pescado, es fácil de digerir. De carne roja prácticamente lo único que podían consumir era el caso del famoso oso hormiguero. Y en esa condición ellos vinieron, ¿y qué se les dio? Se les dio pan, se les dio harina, se les dio aceite, azúcar, y su cuerpo comenzaron a rechazar. ¿Por qué? Porque eran elementos, o sea, son elementos artificiales ya, no son naturales. O sea, si vos consumís una banana, una manzana, la digestión es tan rápida que puede tardar entre 7 a 15 minutos. O si le metes un pedazo enorme de asado, de carne asada, como comemos, eso requiere básicamente 5 a 7 horas de digestión. Por eso que la gente una vez que come a la noche tiene pesadillas, porque el estómago está trabajando intentando digerir y resulta que hay un sueño, pero el estómago, el cuerpo está trabajando.